Buenos días a todos, nuevamente con el doctor Carlos Andrés Pérez de asistirveterinaria.com. Nuevamente nuestra compañerita y auxiliar manchas, Emilia Yujaini Firulina, perrita discapacitada, quien está recibiendo terapias por electroacupuntura. A las personas que nos siguen y que vieron el video anterior, hoy vamos a ampliar durante la terapia de manchas un tema muy interesante para todos que se llama la erliquia o la erlichiosis, una enfermedad parasitaria en los perritos y es literalmente hablando un asesino de perritos y gatitos por muchas circunstancias. Los dejo con el doctor Carlos Andrés Pérez. Muy buenos días para todos. Hoy nos encontramos desde la sede de Perros y Gatos en Apuros Medellín. No cabe, o no sobra más bien, para todos ustedes, invitarlos inicialmente antes de este video a que se suscriban a nuestros canales. Por el que están viendo este video de YouTube, suscribirse. Abajo dice suscribirse, y al canal de asistirveterinaria.com, donde también pueden ver los videos. Hoy vamos a iniciar la terapia de manchas. Hemos visto mejoras sustanciales en la parte con la terapia de manchas. Esto igual es un proceso largo de paciencia, pero podemos lograr muchos resultados. Como lo decía don Pedro, vamos a utilizar la parte de electroacupuntura, también vamos a utilizar algo que se llama homeosiniatría, y un temita que quedamos ahí por ahí en videos anteriores, o en el video anterior, sobre la erliquia o erliquiosis, los llamados hemoparásitos en nuestras mascotas, que son una enfermedad silente, una enfermedad silenciosa. Tal vez, como lo decía don Pedro, es muy peligrosa precisamente por eso, porque cursa muy silente, muy callada, y cuando presenta sintomatología, en algunas ocasiones ya el remedio no funciona, o la farmacología, bueno, en fin. Pero es mejor, como lo hemos recalcado durante videos anteriores, prevenir que curar. Entonces, la prevención es de lo más sencilla. Vamos a hablar más adelante. Vamos a empezar con la parte de homeosiniatría con manchas. Vamos a utilizar una agujita bastante delgada, como lo hemos hecho en las otras terapias. Y vamos a empezar con la parte de homeosiniatría. Vamos a ver cómo está tu umbral del dolor hoy, jovencita, que a veces el umbral del dolor de esta niña es bastante alto, a veces no es tanto, pero igual esto es para tuya. Entonces don Pedro pronto se localiza por ahí y nos va a ayudar para ver cómo está las manchas con la parte del dolor. En la primera ampolleta no tuvo mayor sintomatología o mayor dolor. Aplicarle varias. Aprovecho, antes de adentrarnos en el tema de la erliquiosis, hablar un poquito de la homeosiniatría, que es la práctica que estamos haciendo en este momento. La homeosiniatría es la administración de sustancias homeopáticas o medicamentos homeopáticos inyectables. ¿Estás sintiendo molestia? A ver, Molestia, pues obviamente la estamos chuzando. no, Como les decía, la homeosiniatría, don Pedro creo que quería contarles que lo que está sintiendo, esa molestia que está sintiendo, no deja de ser una buena sintomatología, porque nos está mostrando que ya hay reflejos y que aumenta con el tiempo. O sea, el dolor o la molestia no siempre significa malas cosas, puede a veces mostrar sintomatología buena. Entonces, les hablaba de la homeosiniatría, que es la administración de medicamentos homeopáticos, medicamentos inyectables. En algunos casos se utilizan anestésicos locales como la lidocaína, otro dependiendo de la sintomatología, en puntos de acupuntura. Eso es muy importante, que tiene que ser en puntos de acupuntura. Vamos ya a la parte de electroacupuntura y empezamos a estimularle puntos. Bueno,
Entonces, empecemos a hablar del tema que nos tenemos ahí en el tintero, que es la ehrlichiosis, también puede ser babesia. Realmente hay una alta gama de hemoparásitos. Vamos a hablar de los hemoparásitos en general. Los hemoparásitos son transmitidos por las garrapatas principalmente en los animalitos, en los perros. Vamos a hablar de sintomatología de hemoparásitos en perros. Entonces es transmitido por la garrapata. La garrapata es un vector que absorbe, por decirlo de alguna forma, el parásito, y en el momento que está en el perrito o en los gatitos va a transmitir esta ehrlichiosis. Bien lo dice su nombre, hemoparásito, es un parásito que está presente en la sangre. Entonces, este hemoparásito va a causar muchos problemas a nivel celular. No solo una disminución de la parte sanguínea, de los componentes sanguíneos, como los leucocitos, como los eritrocitos y demás, va a causar una elevación o disminución dependiendo del curso de la enfermedad o del curso de los hemoparásitos. Estos hemoparásitos, como lo mencionamos tal vez en el video anterior, puede producir picos. Picos es cuando el parásito está actuando como en su mayor capacidad, y estos picos son los que producen la sintomatología, que a veces puede ser muy silente, o sea, imperceptible. Se levantó sin ganas de comer, no consumió agua, no jugó, no salió con los otros perros, está como aburrido, pero en la tarde ya está bien. Estos son síntomas que son claves en este tipo de enfermedad. La única forma de tratar los hemoparásitos es o lo consultarás con tu médico veterinario, es una dosis de un antibiótico específico y otro tipo de productos para disminuir los hemoparásitos. Ojo, hay una cosa que es muy clave: los hemoparásitos no se van a acabar nunca. Después de que se suben, van a seguir circulando en la sangre. Cuando te dicen que no acabamos con los hemoparásitos, realmente es que cuando hicieron el examen de sangre, porque se detecta por sangre, por un frotis sanguíneo, no va a haber un pico de fiebre y posiblemente el hemoparásito esté, pero no se esté viendo. Entonces eso es muy importante. Después de que un perro es diagnosticado con hemoparásitos, la enfermedad puede seguir andando. Pero viene lo más bonito, a lo que más le interesa a don Pedro y lo que más me interesa a mí: el tratamiento. El tratamiento es muy fácil. Ojo, no el tratamiento, sino la prevención. Simplemente no permitir que tu perro o tu gato tenga garrapatas. Y eso se hace con unos fármacos específicos antiparasitarios externos para que no haya garrapatas. Es muy sencillo. Ya tratamiento como tal es un poquito más complicado, y como les dije anteriormente y les he recalcado, el problema es que es una enfermedad muy silente y la sintomatología puede llegar inclusive a estadios donde toca extraer el vaso del paciente, donde se presentan parálisis, donde se presentan problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque el parásito está en la sangre y va produciendo males a nivel sanguíneo y a nivel corporal. No sé si don Pedro tiene alguna pregunta adicional sobre los hemoparásitos. Bueno, pues a ver, sé que la ehrlichia la llaman la enfermedad de la garrapata y lo acabas de expresar claramente. También se me ha presentado en mi labor de animalista y de fabricante de sillas de ruedas, que me piden sillitas de ruedas para animalitos que han sido atacados por hemoparásitos, y entonces también producen parálisis en los miembros. Ahora, entonces me dice que la prevención es no garrapatas en los animales. Hace mucho tiempo se usaba mucho un medicamento para ganado, para que se le aplicaba inclusive a los perros, a los gatos y a los conejos para las garrapatas, que se llama el Ivomec. Recientemente me di cuenta de que ese medicamento en estas criaturas pequeñas es supremamente malo. Y creo yo que si usted tiene conocimiento de ese medicamento, hablarnos un poquito de él. Claro que sí. El Ivomec básicamente es una ivermectina.
Como lo dice don Pedro, es una ivermectina utilizada en ganado, ¿sí? Para evitar precisamente los ectoparásitos. Los ectoparásitos, para que no sea como tan técnico, son los parásitos que están afuera del animal. Estamos hablando de pulgas, de garrapatas, de otro tipo de parásitos. También se presentan en el ganado y se presentan, por eso se utiliza la ivermectina o el Ivomec, que es uno de los nombres comerciales. Ojo, la ivermectina como tal debe ser utilizada en caso tal de que se tenga que utilizar bajo muchas precauciones. ¿Por qué? Porque en ganado es efectivo para disminuir los ectoparásitos, pero en estos niños puede que les ayude a disminuir la carga de parásitos, pero produce un daño hepático irreversible. Hepático es renal. No, hepático es hígado. Ajá. Entonces, el daño hepático se va a ver sintomatología en otras cosas. ¿Por qué digo que sí se puede utilizar bajo ciertas precauciones? Si el médico veterinario, que es tu herramienta más indispensable, te lo recomienda, seguramente te lo va a recomendar por una sola vez, por el daño hepático, o sea, al hígado que puede producir. El producto es hepatotóxico y por eso la precaución. Hay productos inclusive comerciales, antiparasitarios, que tienen ivermectina, que es la misma composición del Ivomec, pero bajo otras concentraciones, bajo otros estudios para que no sea hepatotóxico en ellos. Entonces se puede revisar más bien antiparasitarios externos que tengan ivermectina para poderlos utilizar en ellos. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de la ivermectina, ya sea nombres comerciales como el Ivomec, Bimec, etcétera. Hay muchas en el mercado y normalmente viene un tarro grandísimo de 500 ml y en alguna época se abusó del uso de este antiparasitario en algunos almacenes veterinarios. Ah, sí, tiene garrapatas, ya, denle esta jeringuita. No previendo el daño hepatotóxico que le pueden producir a las mascotas. Básicamente es eso. Hay otros productos mucho mejores, más comerciales y con menos daños para ellos. Conclusión entonces, según eso todo lo que me indica, entonces no hay una vacuna para hemoparásitos. Vacuna, prevención. Mientras no se suban las garrapatas, okay. Pero vacuna como tal, no. A ver, hay un error grande. No existen vacunas para las garrapatas, no existen vacunas para los ectoparásitos, no existen vacunas para algo que no sea virus, eso no es vacuna. Ojo, no se dejen engañar con ese cuento de que esta es la vacuna para eso, no. Las vacunas son para virus, y cuando estamos hablando de virus, estamos hablando de parvovirosis, moquillo, hepatitis viral, etcétera. Mientras no sea virus, no hay vacuna. ¿Por qué? ¿Qué es la vacuna en sí? Y perdón, me meto un poquito en este tema. La vacuna es coger un virus, atenuarlo o modificarlo, se le inyecta al animal para que produzca sus propias defensas ante ese virus. Eso básicamente es una vacuna. Entonces, no va a haber vacuna contra las garrapatas porque la garrapata, ni los hemoparásitos son virus. En un convenio que hicimos con Perros y Gatos en Apuros en Medellín, por cada compra que tú hagas en asistirveterinaria.com y que nos digas, yo compré para Perros y Gatos en Apuros, Perros y Gatos, la fundación va a recibir una comisión especial. Entonces, anímate, suscríbete a Perros y Gatos, suscríbete a Asistir Veterinaria, compra los productos en Asistir Veterinaria y dinos, vamos a comprar para ayudarle a Perros y Gatos y le va a llegar una comisión muy especial a don Pedro y a la fundación, porque estamos para ayudarlos y realmente estos videos son para eso. Suscríbete hoy mismo y don Pedro, muchas gracias, no lo molesto más. Su tienda virtual, asistirveterinaria.com, donde va a encontrar una gran cantidad de productos para tus seres amados. No digo seres queridos porque son seres amados, seres que son parte de nosotros, los perritos y los gaticos que protegemos. Nos vemos en la próxima. Con el mayor de los gustos, don Pedro. Como siempre, su conocimiento es vital para nosotros los animalistas o para toda persona que tiene su amiguito o su familia peluda.
Y no se les olvide suscribirse al canal asistirveterinaria.com y a Perros y Gatos en Apuros Medellín. En el caso nuestro, tu suscripción nos acerca cada día más a monetizar el canal y poder, con esa plática que nos da YouTube, darles salud, darles comida, darles techo a todos estos perritos y gatitos que nosotros protegemos, que nosotros hemos rescatado, los que vamos a rescatar y los que esperan por nosotros. Bendiciones a todos, un feliz día.